¿Qué tal? Es un gusto poder encontrarnos nuevamente para ir al texto bíblico y buscar lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, en primer lugar, me gustaría invitarlos a tener una oración. Señor, queremos pedirte que con tu Espíritu que vive en nosotros nos guíes para encontrarnos con vos en tu palabra, en este tiempo que vamos a poder reflexionar, Señor, sobre lo que tenés para nosotros. Señor, lo queremos de corazón. Señor, guíanos, ayúdanos a encontrarte, a cambiar nuestra vida, a acercarnos más a vos, a nuestros hermanos, a quienes nos rodean, Señor, con tu amor, ese amor con el que viniste al mundo a dar tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos hablar con vos y decirte todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias o encender nuestros dispositivos y buscar en la carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias que estaban en las Galacias, o sea, la carta a los Gálatas. En el capítulo 1, los versículos 1 al 5, vuelvo a decirlo, Gálatas 1, 1 al 5, y dice así: Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios nuestro Padre, que lo levantó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una introducción a la carta muy profunda, llena de un montón de cosas. Pablo no hace alarde de su investidura como apóstol dada por otras personas, sino que él dice, no, esto me lo dio Dios, Dios me encargó este ministerio, Dios decidió que yo fuera apóstol, no es algo que me dieron otros. Después es reconocido por la iglesia, pero dice, lo que a mí me hace apóstol no es que otros me hayan dado este título, esta chapa, este rango, sino que es Dios mismo el que me impulsa a esto. Y vuelvo a decir, la legitimidad también está refrendada, está aceptada por la iglesia, por el testimonio y por las acciones de Pablo, pero no se basa en algo, en un rango, en un estatus que le hayan dado las otras personas ni otros apóstoles. Dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Todos los hermanos que están conmigo habla no solamente de Pablo, sino que esto que va a decir Pablo en toda la carta sale del grupo que había fundado estas iglesias, del equipo misionero, de hermanos que se habían jugado, que habían puesto en jaque su vida por el Evangelio. Y expresan juntos ellos un deseo profundo de parte de Dios. Y dice, a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y no son dos cosas cualquiera. La gracia, que puede ser un don de Dios, es también vivir en su favor, vivir bendecidos por Dios. Y no solamente desea que Dios les regale esa gracia, ese estar en su presencia, en vivir, sino es su shalom, su paz, es esa plenitud de vida que Dios nos propone. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y dice el apóstol, a las iglesias que estén en Galacia, le pedimos al Señor, realmente deseamos de corazón que Él les conceda gracia y paz. Y después dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús da su vida para rescatarnos de este mundo malvado. Dice en Reina Valera, dice el presente siglo, ¿no? En forma de
mencionar el contexto en el que nos toca vivir, ¿no? Nos conforméis a este siglo, dice en otras partes Reina Valera, o sea, a este mundo en el cual nos toca vivir. No te amoldes, no vives en este presente siglo malvado, este mundo cruel, si querés. Bueno, de eso el Señor nos rescata. Dice el texto, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. El Señor dio su vida para que nosotros podamos vivir esa vida abundante, que es la contraposición con el pecado, ¿no? Y después dice, Dios dispuso estas cosas, ¿no? Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es hermoso porque no tiene que ver solamente con una cuestión de adorar a Dios en un culto juntos, que es genial, es hermoso poder encontrarnos para adorar a Dios, sino que nos invita a vivir continuamente en adoración a Dios, en fidelidad, en amor, en armonía con nuestros hermanos. Y es una presentación preciosa. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué arrancamos por esto? ¿No? ¿Por qué empezamos a acercarnos al texto de Gálatas que vamos a tratar en unos minutos desde este lugar? Porque es como una especie de pequeño resumen del Evangelio, ¿no? La iglesia que es impulsada por el Espíritu, por Dios mismo, no solamente una persona, sino Dios impulsa a su iglesia a ir a llevar ese Evangelio, a vivir en el shalom del Señor, ¿no? En esa paz de plenitud y de completitud, ¿no? E impulsa a esa iglesia a poder llevar el Evangelio a otros, a poder extender su reino. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? Que el Señor dio su vida para rescatarnos de este mundo malvado y que podamos vivir esa vida plena, abundante, en adoración a Dios. Y ese estado de adoración a Dios, no hablo solamente de la manifestación de la presencia de Dios en un culto, sino poder vivir en adoración continua a Dios, con nuestras elecciones, con cada cosa que hacemos o dejamos de hacer, cada vez que nos acercamos a un hermano o a alguien que lo necesita. Ese es un modo de adorar a Dios, de serle fiel a Él. Y las cartas, bueno, hace mucho que las cartas han dejado de usarse. Cartas me refiero a un papel que escribimos, doblamos, metemos un sobre y mandamos por el correo postal. Hoy en día las comunicaciones son muy fluidas, son breves, son concisas, son fluidas e instantáneamente sabemos qué está sucediendo en todas partes del mundo e instantáneamente podemos comunicarnos con cualquier persona, enviar información. Pero en ese momento las cosas, las comunicaciones no se daban de modo tan fluido. Las cartas que se enviaban tenían que tener se enrollaban, eran papiros que se extendían, que se empezaban a escribir, y después cuando se enrollaban, la primera parte que se desenrollaba era la presentación de la carta, del remitente y qué quería decir. Entonces de este modo se iniciaban las cartas. Pero es interesante porque sería bueno que podamos seguir un poquito después de estos 5 versículos que hemos leído previamente. Ustedes imagínense que es un texto que seguramente el apóstol Pablo compra el papiro, algo caro, no barato, tiene que tener a su disposición seguramente un amanuense, o sea, una persona, generalmente un esclavo en esa época, que tuviera la función de escribir, ¿no? Y con todos esos medios escribe y envía una carta. ¿Motivado por qué? Porque las cartas de este tipo, estas epístolas, ¿no? que se enviaban a las iglesias o grupos de iglesia, no eran algo cualquiera, no una cosa así nomás, sino que eran cartas o cosas que conllevaban un mensaje muy importante. Fíjense, el versículo 6 del capítulo 1.
Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó para la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que en ciertos individuos que están, evidentemente, en el contexto están sucediendo cosas bastante pesadas. Fíjense en el capítulo 3, versículos 1 y 2, Gálatas torpes les dice. Gálatas insensatos traduce Reina Valera. ¿Quién les ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Evidentemente, la situación en las iglesias de la Galacia, que es una porción de territorio que hoy estaría ocupado por Turquía, pero que en esa época era Asia Menor, se conocía de esa manera, estas provincias, las Galacias, había ahí una serie de iglesias que Pablo había fundado en sus primeros viajes misioneros, y cuando empieza a recibir noticias de esas iglesias, se asombra porque había una corriente dentro de las iglesias que empezaba a tergiversar el mensaje del Señor. ¿Y cómo era el tema? Bueno, había un grupo, una corriente de pensamiento dentro de las iglesias que creía que para poder ser cristiano primero que había que volverse judío, ¿no? Y llevar adelante con detalle cada aspecto de la ley de Moisés que estaba escrita, no porque no debiera cumplirse, sino porque de ese modo se creía que se podía llegar a Dios. ¿No? Los hombres tenían que circuncidarse porque ese era el modo de establecer el pacto con Dios, y cumpliendo detalladamente la ley era el modo en que creían que podían acercarse a Dios y que podían obtener la salvación de los pecados. Pero hay un punto importante. Pablo los enfrenta, y fíjense en el capítulo 3, un poco más adelante, los versículos 26 al 28. Dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Las tensiones que había dentro de las iglesias en esa zona eran muy fuertes, porque había este grupo, los judaizantes, que insistían en que las personas tenían que volverse judías y seguir al pie de la letra los preceptos de los fariseos. Vuelvo a decir, no porque no debiera atenderse el Antiguo Testamento, vamos a decirlo de este modo, sino porque estas personas creían que cumplir detalladamente como los fariseos esperaban que se cumpliera la ley, y de un modo donde la cultura hebrea era lo importante, esto era lo que reemplazaba al amor de Dios. Y ahí empieza a tergiversarse el Evangelio. Y vamos al pasaje en cuestión que vamos a tomar hoy, que está en el capítulo 5, los versículos 1 al 6. Y dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Vamos a hacer un alto aquí. Un yugo es aquella pieza de madera que usaban los bueyes, atravesadas en el cuello, que unía un buey con otro para que tiraran juntos de un carro o de algo muy pesado. Entonces, volvamos con ese concepto. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Luego de haber sido liberado, no te vuelvas vos solito a meter bajo el yugo de la esclavitud, porque el Señor ya te liberó. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, o sea, si ustedes creen que
llevando a cabo estos elementos rituales de los judíos, ¿sí? Si se someten a estos elementos que tienen un significado, no es simplemente hacerse circuncidar, sino es el hecho de confiar en que eso es lo que nos va a salvar o te va a acercar a Cristo, justamente Cristo no le servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Vuelvo a decir, la tensión que había era porque las personas reemplazaban la gracia de Dios por elementos que ellos creían que podían acercarlos a Dios, por acciones que ellos creían que podían acercarlos a Dios, que podían lograr que sus pecados no sean tenidos en cuenta porque ellos eran justos, o sea, que ellos habían obrado correctamente y ese obrar correcto era el que los justificaba delante de Dios. Dejando de lado el amor de Dios, dejando de lado la misericordia de Dios. Yo les quiero invitar a que podamos ir a Efesios, al capítulo 12, versículo 8, y fíjense cómo dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Vuelvo a leerlo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, dice el versículo que le sigue. Es decir, en estas iglesias lo que estaba sucediendo era que las personas creían que podían acercarse a Dios por sus buenas obras. Ellos creían que comportándose correctamente podían agradar a Dios al punto de no necesitar el sacrificio de Jesús. Pero la posibilidad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios está dada por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Por eso es que Pablo empieza la carta diciendo: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Nosotros no podemos acercarnos a Dios de otro modo que no sea por su gracia, o sea, por un regalo de Dios. Nosotros accedemos a ese regalo por medio de la fe. El texto de Gálatas 5, en el versículo 6 es precioso. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Es aquello que nosotros creemos se transforma en acción y es motorizado por el amor. No hay nada que nos ofrezca un estatus mayor. Si estás o no estás circuncidado, si como era antes, las personas que empezaban a creer en el Señor ya venían de su vida ya, o eran judíos, o eran griegos, o lo que fuera, pero no es eso lo que sucedió en tu vida antes. Si vos venís de cuna evangélica, como se dice, ¿no? Tus padres eran creyentes, bueno, genial, pero eso no es lo que a vos te acerca a Dios. No te acerca a Dios ser el hijo del pastor, no te acerca a Dios vivir cerca de la iglesia o estar todo el día metido en la iglesia. Lo que te acerca a Dios es su gracia, es un regalo de Dios.
algo que nosotros no merecíamos. Pero por su amor Dios decide dar su vida, Jesús decide dar su vida para rescatarnos de ese mundo malvado y poder acercarnos a esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos acercarnos a Dios, porque nosotros somos pecadores. Ahora, escuchamos 1000 veces esa frase que dice, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y es cierto, pero tenemos que tener cuidado, porque hablamos del pecado como una entidad o una cosa, ¿no?, que Dios odia, pero estamos separados nosotros. Sin embargo, también hay que entender que el pecado es una acción. Son cosas que nosotros hacemos. Dios nos ama, pero aquellas cosas que nosotros hacemos que nos hacen mal, que nos dañan, por supuesto que van a ser rechazadas por Dios. Porque así como yo pienso en mis hijos, a quienes amo, o mi esposa, todo aquello que lo dañe a alguno de mis hijos o a mi esposa, por supuesto que va a ser rechazado por mí, del modo más enérgico. Pero Dios nos ama. Y Dios nos propone que vivamos esa vida abundante. Una de las formas de traducir concretamente la palabra pecado desde el griego o del hebreo, es la idea de errar al blanco, ¿no? Un arquero que tira con su flecha y se equivoca, y en vez de acertar al blanco, al centro de estos círculos concéntricos, desvía su disparo. Y ese es un excelente modo de verlo, en el sentido de decir, Dios nos propone que vivamos de un modo. Si nosotros, en vez de ir hacia allá, nuestra vida se desvía del propósito de Dios que tiene para nosotros y hacemos otra cosa, esa otra cosa diferente a lo que Dios nos propone que vivamos, del modo que Dios nos propone vivir, por supuesto que va a generar un daño, nos va a afectar, puede generar consecuencias en nosotros o en terceros o en la creación de Dios, y seguramente que eso va a afectar nuestro modo de relacionarnos con quienes nos rodean y va a separarnos de Dios, va a alejarnos de Dios. Es un paso que nosotros damos para alejarnos de Dios, porque Él siempre está ahí esperando que volvamos. Ahora, nosotros ineludiblemente pecamos. No hay nadie que pueda evitarlo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pecados? Porque están ahí. Y es cierto, Dios en su amor nos regala, ¿no?, esta salvación, la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Y yo siento que podemos ir a la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 16, dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos. Y creo que la palabra que va siendo la clave de este encuentro con el Señor en su palabra es la palabra gracia. Es ese regalo inmerecido de Dios, al cual nosotros no podríamos acceder de ninguna manera, pero que Dios en su amor tan increíble nos regala. Acerquémonos, dice el texto, al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar justamente la gracia que nos ayuda en el momento en que más lo necesitemos. Así dice el texto. Y hay otro muy conocido, ¿no? Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, me gustaría hacerte dos invitaciones. Si nunca te encontraste con Dios, si nunca le diste tu vida a Dios, yo te invito a que lo hagas, a que lo invites a que Él venga a vivir a tu vida.
que lo hagas tu dueño y tu salvador. Tu dueño para que vos, cumpliendo lo que Él te propone, puedas vivir de ese modo genial, pleno, que puedas transformar tu vida haciéndole caso, siendo obediente, cambiando del modo en que Él te propone, enderezando tus pasos. Pero también que esa obediencia te lleve a contarle a otros de este mensaje. Te invito a que lo hagas el Salvador de tu vida, que quiere decir que sea Él el que transforme tu vida, no otro. Que vos puedas realmente invitarlo a Dios a vivir a tu vida, que sea tu dueño y tu Salvador. Si nunca lo hiciste, yo te invito a que lo hagas conmigo y que lo hagas orando, cerrando tus ojos y pidiéndoselo a Dios. Así, mira, repetí conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la vida, te quiero pedir que perdones mis pecados y que me transformes. Vení a vivir a mi vida, sé mi dueño, sé mi salvador, y yo lo acepto por fe. En nombre de Jesús te lo digo, amén. Y si ya habías hecho esta oración, si ya le habías dado tu vida a Dios, lo que te invito es a que puedas ser consciente de esta gracia de Dios, de este regalo de Dios, algo a lo que nosotros no podemos acceder de ningún otro modo que no sea por un regalo. Pero que también seamos conscientes que Dios nos propone una vida lejos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Justamente acertando al blanco que Él nos propone, yendo hacia lo que Él nos invita, siendo parte de una iglesia, porque la vida cristiana no se vive en soledad, se vive en comunión, juntos, y que podamos hacernos cargo juntos de extender ese mensaje de vida que Dios nos da a otros, y que vivamos en esa adoración continua al Señor. Muchas gracias.